Bien, la clase anterior vimos la parte de configuración del módem y en este caso vamos a ver nosotros la configuración de lo que es un router, pero también enfocado hacia el lado de sus comandos, cómo podremos nosotros configurar esta parte. Por aquí, cada uno de nosotros podemos acceder a lo que es cada comando del router y déjenme decirle que para esa configuración técnicamente se utilicen todas o en otros dispositivos de red, siempre y cuando sean router. Y en este caso, nosotros aquí tenemos el primero, el modo ESEC de usuario, es decir, como que somos el usuario privilegiado o que tenemos el control, de cierta forma. Por aquí tenemos el nombre del comando, este documento yo se lo voy a proporcionar para que ustedes lo tengan por ahí. Aquí está cuál es el comando y de este lado qué significa, qué podemos hacer con ese comando. Y para empezar, técnicamente en ese se utiliza este de aquí, ¿ok? Lo que es el enable, ¿okay? Que es para ingresar en modo, ¿okay? Para que nosotros podamos configurar el router. Entonces, siempre y cuando nosotros queremos acceder a esa parte a configurar, apretamos esta parte para que ya nos dé la opción, ¿okay? Para empezar a configurar. Es decir, una vez que entramos aquí, es como si entráramos ya a la parte del equipo, pero en esta sección se ve como si fuera un tipo CMD, ¿okay? Solamente introducimos el comando y se va ejecutando, ¿okay? Conforme lo que necesita. ¿Okay? En este caso, vamos a empezar con él. Este nos permite conectarnos remotamente a un host, es decir, que nos va a ayudar a nosotros a que nos conectemos con algún otro dispositivo, ¿ok? Luego, para desconectar la conexión establecida, ¿okay? En este caso, con una sección, ¿ok? ¿Qué es esta parte, ok? ¿O qué nos se refiere con él? Nosotros, por ejemplo, podemos tener dentro de una red varios routers y si queremos acceder a algún otro y configurar esa parte, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nosotros configurar, ¿okay? Bien, y aquí se desconecta esta parte del telnet, ¿okay? ¿Qué es telnet? Es como si fuera la interfaz del CMD, ¿okay? La pantalla negra. Entonces, ese telnet nosotros podemos configurarlo, ya sea establecer una dirección IP, establecerle el nombre, la cuenta de usuario y toda esa parte por medio de los comandos. Entonces, luego les digo, tenemos enable, ese que es para acceder. Cuando nosotros accedemos con esa parte, podemos ya configurar una contraseña y un usuario, cuando es por primera vez. Ya cuando se tiene ya un usuario y eso, pues solamente se pasa directo. Luego tenemos el outlook, que es para salir de ese modo privilegiado, es decir, ya cerrar esa sesión. ¿Okay? Luego, pues obviamente ya conocen ustedes el PIN, ¿okay? Y es con la que nosotros pedimos información, si hay conexión o no. Entonces, mediante este equipo podemos dar esa parte también, saber si estamos conectados con tal equipo, podemos obtener la información, ¿okay? Bueno, luego el resumen nos da un resumen de una sesión telnet interrumpida con la secuencia control más shift más F6 y X, ¿ok? Significa que con eso nos da el resumen de qué es lo que nosotros realizamos en esa parte, ¿ok? Es decir, si nosotros realizamos una configuración, esa parte de resumen nos va a dar.
Es decir, cambiaste, ¿sabes qué? Cambiaste tu usuario o colocaste un usuario, colocaste una dirección IP, ok, toda la parte que tú realizaste durante tu conexión, ahí te la lanzo en ese resumen. Posteriormente está el shop CDP, que está aquí, y nos muestra el intervalo entre publicaciones CDP, tiempo de validez y versión de la publicación. Es decir, si nosotros hemos realizado algún espacio por ahí, que hemos realizado en el router, el tiempo que se transcurrió en validar esa parte y la versión, es decir, cuántas veces nosotros hemos trabajado en esa parte. Luego tenemos Show CDP, que nos muestra información acerca de un dispositivo vecino o registrado en alguna tabla, ¿ok? Nosotros ahí podemos ver la parte del protocolo y la versión, toda esa parte, y también saber el registro de él. Luego el de abajo, la interfaz, información acerca de las interfaces, de lo que está habilitado. Luego tenemos las siguientes. A ver, voy a seleccionar las siguientes. Estas que son más fáciles. Y vamos a ver, ya no, y nos pueden apoyar en esas que tengo seleccionadas. Entonces, si queremos saber si hemos introducido algún comando, esta de Show Story nos va a ayudar a verificar esa parte y también saber qué comando hemos introducido, y esto nos ayuda para la parte de seguridad también, para saber si alguien más se logró conectar y tal vez no hizo algún cambio. Con esta parte podemos detectar con este comando. Bien. La de host nos muestra una lista de caché de los nombres host y direcciones que hay en la misma, ¿ok? Todo eso lo vamos a ir implementando en cuanto al simulador que tenemos por ahí, para que ustedes vean cómo vamos empleando cada una de estas partes mediante una práctica. ¿Okay? Bueno, luego tenemos la de la IP, que nos muestra un resumen de la información y el estado de la dirección IP que estamos utilizando, ¿ok? Cómo está, en qué consiste y toda esa parte, ¿ok? Es como un tipo IP config. Luego tenemos el data, la parte de la base de datos, ¿okay? Que nos muestra la parte de la base de datos siempre y cuando tengamos una I. Luego tenemos esta de aquí, que nos muestra el contenido de la tabla de enrutamiento IP. El parámetro, la dirección, nos permite agotar la información que nosotros queremos visualizar. ¿Sí? Y la de aquí, la sesión, nos muestra las conexiones Telnex establecidas en el router, ¿ok? Es cuántas conexiones hay en mi router en ese momento, o qué pasó por ahí, ¿ok? ¿Quién ha accedido en el dispositivo? ¿Okay? La versión, la parte que nos muestra la información, en este caso del Cisco que estamos trabajando, o del router en cierta forma que estamos trabajando, qué tipo de equipo es. Y bien, aquí nos permite el Telnet también conectarnos remotamente a un host para que nosotros vamos a acceder a él y ver toda la parte de su configuración. ¿Okay? Bien,
También la parte de terminal activa las funciones de edición avanzada. Podemos seguir editando en esta parte. Y la de abajo para ver el historial también a través de los comandos. Bien, como verán, son varios comandos que tiene este router para que nosotros lo podamos introducir. Realmente hay muchos de los comandos que no se emplean. Es decir, nada más entramos y lo que configuramos en un router es, ¿sabes qué? Tu dirección IP va a ser tal y tal vez tu usuario, el que te puede modificar, que eso sí es importante, es colocarle un usuario y contraseña para que cualquiera que quiera modificar esa parte lo pueda. ¿Bien? Bien, entonces aquí tenemos, nosotros seguimos en ese modo y tenemos borrar, ¿okay? Que restaura los contadores de tráfico, ¿okay? Es decir, cuánto ha pasado ahí de tráfico, es decir, cuántos gigabytes han pasado, cuántos megabytes han pasado en el router, ¿ok? ¿Cuál es el tráfico de paquetes que ha circulado por él? ¿Okay? Luego tenemos esa parte de la información de los vecinos, es decir, de los otros dispositivos, cuántos ha pasado también de información. Bien, de este lado, pues tenemos ahora lo que es la parte de configurar la terminal manualmente desde la consola, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos iniciar, por ejemplo, enable, luego sigue configurar terminal, que es esta, podemos irla configurando de acuerdo a los datos que vayamos a introducir. En este caso vamos a ver algunos. Y por aquí, por ejemplo, tenemos copiar, que es que copia la imagen del sistema desde la memoria flash a un servidor, ¿ok? Todo lo que ha circulado para que esté en otro dispositivo, ¿ok? A eso se refiere con la imagen del sistema. Es como si yo copiara toda la información de mi computadora y lo pasara a otro equipo. Esa parte. ¿Okay? Lo mismo de este lado, la parte de abajo, que nos dice que, que nosotros podemos guardar la configuración activa de lo que hay en la parte de del dispositivo, ¿ok? En el almacenamiento que él tiene. Bien, posteriormente almacena la configuración activa en un servidor, igual es lo mismo, copia toda esa información y almacena, ¿ok? En otro lado. Okay. Todo esto es conforme a la configuración igual de los otros dispositivos. Solamente les voy mencionando las que más se emplean, pueden llegar a emplear. Esta parte. Esta de aquí es para salirse del modo privilegiado, ¿okay? Salir la parte del usuario. ¿Okay? Save. Ahora por eso también podemos borrar todo el contenido de la memoria flash y todo de la RAM, ¿ok? Con esta parte. Podemos que se borre toda la información y volvamos a iniciar en la parte de la configuración. ¿Okay? Y esta parte de reload reinicia toda la configuración que hemos hecho también, reinicia esa parte del router. Igual lo vamos a implementar para que ustedes lo vean qué es lo que pasa cuando introducimos esa palabra en el router y cómo necesitamos nosotros al router a configurar. Bien, en el router, para entrar a la consola, nosotros accedemos a un puerto que se llama consola.
en el cual introducimos el cable, ya sea que hay algunos que podemos entrar por medio de la red o otros que es por medio de un cable distinto, un cable tipo COM, ¿sí? Es un cable que tiene una parte de red y la otra es como si fuera un VGA, que nos va a permitir a nosotros acceder al equipo o router y configurar esa parte. Bien, por ahí ustedes tal vez se preguntarán, ¿y no hay otra manera de configurar el router? Sí lo hay, es la parte de la web que les había mencionado por ahí, que nosotros podemos utilizar ya sea los comandos o emplear la otra parte, ¿ok? Como se les haga más fácil, aunque muchos prefieren la parte de trabajar con los comandos, pero en sí se puede de las dos formas, ¿ok? Es decir, la otra siento que es más fácil, la parte web, nada más vamos moviendo nosotros los parámetros y ya, ¿ok? En cambio aquí hay que introducir qué parámetro queremos nosotros implementar. Bien, aquí nos muestra la parte de todo este show, es para que nos muestre información, ¿ok? Ya sea de los procesos, de los protocolos, ¿ok? Que estamos implementando, ¿ok? De la configuración y toda esta parte. Bien, y aquí tenemos la parte del modo de configuración global, es decir, lo que podemos modificar para todo. ¿Okay? Y es esta, la del access list, ¿okay? Que nos crea o agrega una sentencia de condición ACL que permitirá o denegará los paquetes que llegan desde un origen. Este es último parámetro, puede ser una dirección IP. Es decir, si viene una dirección IP que yo no quería, ¿qué va a pasar? No me va a conectar, ¿ok? Entonces así podemos nosotros variar en esta parte. Y luego tenemos acá access list, ¿okay? Que crea o agrega una sentencia que es igual a la anterior, que permite que lleguen los paquetes de origen y vayan a algún destino, ¿ok? La parte de transportación. Y luego tenemos banner mon, ¿okay? Mensaje del día, configura un cartel con un mensaje del día, ¿okay? Ejemplo banner mon. Es igual, es solamente para un mensaje o algo que queremos colocar en esa parte. Bien, y aquí tenemos boot system, ¿ok? Que especifica el router carga el sistema operativo desde flash, ¿ok? Es decir, que desde el equipo empieza a cargar su sistema operativo, ¿ok? Por ahí el flash, pues técnicamente es como si fuera el software del equipo. Es decir, nosotros o cada equipo por ahí tiene un sistema, ¿ok? Que es el que nosotros podemos administrar y darle, por ejemplo, las opciones que son las direcciones IP, que queremos que circule por esa parte, que no, organizar quiénes van a tener conexión, quiénes van a tener conexión limitada. Toda esa parte la vamos a ir viendo. Entonces aquí, si va avanzando hacia abajo, les digo, esta lista yo se la voy a proporcionar para que ustedes puedan tenerla por ahí. ¿Okay? Bien, por aquí nosotros luego nos dice lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que configurar un registro. ¿Okay? Configuramos un registro y también activamos un password. ¿Qué es el password? La parte de la contraseña y, y la parte neighbor secret es una contraseña, ¿okay? Con una capa de seguridad adicional. Es decir, me va a pedir una contraseña, pero me va a pedir otra más, ¿ok? Es decir, esta parte es para mayor seguridad. ¿Okay? Seguridad en que tal vez alguien que sepa de redes o eso no pueda perjudicarme la red. Es decir, no tenga yo problemas
de seguridad, ¿okay? De que hayan robado la contraseña y esa parte, ¿okay? Entonces, luego tenemos el hostname, que es el nombre, ¿okay? ¿Qué nombre va a tener ese dispositivo? Es decir, yo le voy a llamar, por ejemplo, enlace 1, y tal vez estoy yo en otro municipio, en otro lugar, y a veces necesito saber, quiero conectarme al tal dispositivo, puedo hacerlo por medio de su nombre. Lo llamo, le digo, conéctate a enlace 1 y ya se conecta. Obviamente me va a pedir lo que es la contraseña para acceder a él. Y por eso es importante acceder con la contraseña, ya que podemos acceder desde cualquier otro lugar y manipular esa parte de su configuración. Bien, entonces también tenemos el interface, que es para configurar toda esa parte de la interfaz, que es nombre y toda esa parte. ¿Okay? Luego tenemos la IP, ¿okay? Que es que crea la parte de la lista de todas las IP que tenemos en el equipo. ¿Okay? Posteriormente aquí nosotros asignamos la parte de las IP. ¿Okay? Esta sí también se utiliza cuando queremos introducirle ya lo que es la configuración de la IP, que podemos hacer manualmente también, pero nosotros podemos añadirle lo que es IP, esta parte de IP class, ¿okay? Y aquí nos dice, permite que el router no tome en cuenta los límites con definición de las clases de las redes, ¿okay? Y que se transmitan hacia la ruta por defecto. ¿Okay? Luego aquí tenemos IP default, ¿okay? Network, ¿okay? Que establece una ruta por defecto, ¿okay? Que quiere decir, por ejemplo, ponemos IP menos la ruta, ¿ok? ¿Cuál va a ser la ruta? 192, por ejemplo, 168.1.0, punto 1 o punto 254. Esa es la parte para lo que es la IP, ¿ok? Bueno, luego tenemos acá la otra parte que es IP domain, que habilita la conversión del nombre a dirección del router. ¿Okay? Luego tenemos IP host, ¿okay? Que en la cual nosotros creamos una entrada de nombre a dirección estática en el archivo de configuración del router. ¿Okay? Igual aquí es como, por ejemplo, IP host lab 192.168.5.1. ¿Okay? Luego acá tenemos el IP name, ¿okay? Y posteriormente en la parte de abajo, la parte que establece las rutas estáticas. ¿Okay? Esta parte en la que ponemos IP router, nosotros también asignamos la IP. Es decir, tenemos que poner la IP, el número de la IP, y también tenemos que poner aquí la máscara que va a tener esa parte. ¿Okay? Con estos dos aquí ya podemos iniciar. Esto es opcional, la última que es de este lado, que es, por ejemplo, la distancia administrativa, pero esto es otra, ¿ok? Entonces sí tenemos que poner la máscara y la IP primero, ¿ok? Bien. Bien. Aquí no está la otra. Aquí en servicio de contraseña, nosotros encriptamos la parte de la contraseña, es decir, se cifra la contraseña para que también nadie que quiera entrar pueda hacerlo de manera fácil. ¿Okay? Bien, luego aquí tenemos lo que es el submodo de configuración de interfaz, es decir, ya digamos como si nosotros fuéramos no tal un configurador privilegiado, sino solamente para chequeo. ¿Okay? Es decir, aquí
nosotros podemos checar el ancho de banda de la interfaz o del equipo. Podemos habilitar los protocolos de la interfaz del internet o de la red. ¿Sí? Aquí nosotros asignamos también la parte de lo demás de la interfaz, ¿ok? Toda esa parte pues no se utiliza mucho, sino los anteriores. Luego tenemos el submodo de configuración de la línea, que aquí es, por ejemplo, cuando queremos acceder, apretamos login y luego la parte de ¿qué? Contraseña también, que es password. Entonces aquí nosotros vamos checando toda esta parte de esos pequeños comandos que podemos emplear. Esto se los estoy mostrando muy rápido por la parte del tiempo. Y ahorita vamos a acceder a una práctica donde vamos a introducir esta parte. ¿Okay? Hasta aquí tenemos lo demás. Network, la parte de la dirección IP. Pues estos casi no son muy implementados, pero sí pueden utilizarlo. ¿Okay? Bien, los comandos de edición, estos sí los van a utilizar. Control más A permite desplazarse al principio de la línea de los comandos, es decir, desde donde comenzamos a escribir, nos traslada. Escape más la tecla B permite desplazarse una palabra hacia atrás. Control B, desplazar un carácter hacia atrás, es decir, regresar un no. Control E permite desplazarse hasta el final de la línea de los comandos, es decir, hasta donde estamos al final. Lo último que escribimos, hasta ahí nos lleva. Más que nada, toda esta parte es para movernos en la parte de la configuración.